Es jueves 28 de enero. El portal del adulto mayor nos está dando una oportunidad de tener una plática especial con un maestro budista que la verdad buscamos para que nos dé una orientación y una ayuda en estos momentos en que necesitamos tanto herramientas para sentirnos mejor. El título de la plática es Aliviar el miedo a la muerte. Y vamos a ir dando vueltas sobre despedir a los nuestros, el entendimiento de nuestra muerte y muchísimas preguntas y muchísimas cosas que nos hacen entender mucho mejor nuestra existencia. Entonces, pues qué bueno que estamos este 28, que es una excepción, y que eso lo hará aún mejor, platicando con el maestro Eduardo Herrera. Muchísimas gracias al portal del adulto mayor. Muchas gracias, Israel, por estar aquí con nosotros facilitando nuestra conversación. Y pues todo listo para ustedes. Esperamos que entremos en una gran plática muy importante. Y quiero decirles que para mí es un día muy especial. Y la verdad, ay, ¿cómo les puedo decir? Esas fechas que son significativas. Hace 6 años murió mi papá. Mi papá era, pues no sé, para ustedes sus papás, pero para mí era importantísimo y lo quería mucho. Y ese día me convertí en huérfana, por decirlo así. Entonces, hace 6 años, hoy 28 de enero, pues estas fechas recuerdo a mi papá y como que me dio muchísima luz encontrar esta plática con Eduardo, que realmente nos enseña muchísimas cosas y pues bienvenido, Eduardo. Gracias, Isra, por meterlo a nuestra conversación. Concha, ¿cómo estás? Pues qué privilegio volver a encontrarme contigo. Eres, bueno, extraordinaria. Tu conocimiento, tu sensibilidad, realmente para mí es un privilegio estar aquí en esta oportunidad en el portal del adulto mayor y gracias por invitarme. Bueno, es que es bien importante, Eduardo, porque creo que todo el tiempo estamos hablando como que a distancias muy lejanas de lo que verdaderamente está pasando. Y tu labor de los lunes y los miércoles en Instagram, en el Centro Himalaya, en todas tus conversaciones o pláticas que son generosamente regaladas a todos nosotros, para mí han significado mucho. Y entonces me da un gusto enorme que estés aquí con nosotros para platicar de estas, pues de estos temas, porque estamos perdiendo muchas cosas y ganando otras. Sin embargo, pues adelante, por favor, esta parte de aliviar el miedo, quizás primero empezar por ahí. Sin duda alguna, creo que los procesos de duelo, los procesos de pérdida, por un lado son individuales, son distintos, son simbólicos y eso tiene que ver con nuestro historial personal, tiene que ver con la construcción simbólica de la realidad que desde el vientre materno vamos nosotros procurando con base en la personalidad de papá que ahora mencionabas, de mamá, del entorno, qué tan conectado, desconectado, funcional, disfuncional, presente, ausente pueda estar. Y ciertamente estas cargas afectivas, estas relaciones objetales, como dice el psicólogo Otto Kernberg, son, insisto, Concha, muy personales. Sin embargo, también como seres humanos, todos nosotros tenemos una característica humana y esto es que el ser humano no nada más es un humano social, sino que eminentemente somos seres amorosos, como mencionaba este importante psicólogo Jung, ¿verdad? Es esta conexión, es esta vinculación hacia conectarnos con otros desde una forma individual y desde una forma colectiva. Entonces, creo que vamos a poder conversar mucho sobre la parte individual y la parte colectiva, querida Concha, de cómo podemos gestionar este miedo a la muerte y este dolor que ya llevamos en nuestro corazón por pérdidas, puede ser humanas, pérdidas de nuestra salud, pérdidas de amistades, de afectos, de una condición que teníamos en algún momento profesional, social, incluso físico, y que estamos viviendo varios duelos a la vez, me parece, querida Concha.
Sí, a ver, Eduardo, fui muy brusca en la entrada en este programa y me encantaría que te presentes, por favor. O sea, que digas quién eres, qué aprendiste y por qué nos puedes dar todas estas enseñanzas. Bueno, normalmente no es muy elegante hablar de uno. Eh, Hoy, pudiera decir quién soy. Soy un individuo en un proceso de conocimiento, de transformación. ¿Por qué puedo hablar sobre este tema? Porque me invitaste. ¿Y cuál era la última pregunta, querida Concha? No, no es cierto. no, bueno, es que tienes un aprendizaje enorme. O sea, platícales un poco de todo Bueno, el hecho no, claro que sí, claro que sí. bueno. Básicamente tuve la oportunidad de estudiar en una universidad tibetana de maestros exiliados en la India, en el Karmapa International Buddhist Institute, que ahora es una universidad de estudios tibetanos. Allí hice un BA, una licenciatura, un Bachelor of Arts en estudios de la lengua tibetana, la psicología budista y también el proceso del morir, la filosofía. Y simultáneamente tuve la oportunidad también de estudiar en la Universidad de Delhi. También terminé esos estudios, un BA en Philosophy Honors, como le llaman, que es filosofía, pero con un matiz muy importante en la filosofía oriental y particularmente la teoría cognitiva de escuelas de la India. Y ya en el año 2002 comencé estudios de posgrado en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África, con especialidad en China, y me enfoqué mucho en las relaciones históricas sino-tibetanas, esto es, de China y el Tíbet, en aspectos simbólicos, en aspectos religiosos, de construcción narrativa de la realidad. Y bueno, por los últimos 30 años prácticamente, querida Concha, porque desde el 91, vamos a decir 91, 92, a la edad de 20 años me fui, estuve estudiando meditación en un centro budista en Escocia, donde viví 2 años. De allí a la edad de 21 años me fui a la India a estudiar, me quedé allí 8 años. En realidad no aprendí demasiado, pero ¿cómo me divierto? ¿Cómo que no aprendiste demasiado? Está buenísimo. Bueno, la pregunta, bueno, creo que ya respondiste, pero ¿qué te han enseñado los años en todas estas experiencias? ¿Y cómo puedes ver ahora lo que estamos viviendo? Porque esto de aliviar el miedo a la muerte, aliviar, despedir a los nuestros, todo esto que estamos viviendo como una realidad y que queremos respuestas pues amorosas y cercanas, y creo que en ti las podemos encontrar. La verdad, te he escuchado mucho y nos encantaría que nos hablaras. Gracias. Bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué herramientas pudieran ser de pronto útiles? Yo creo que lo más importante es, querida Concha, comprender la sensibilidad de la existencia. Esto es, comprender que somos seres sensibles, tenemos una tendencia a vincularnos, a conectarnos amorosamente, y que cuando estos vínculos se fragmentan, se deterioran, ciertamente entramos en un estado de incluso cuestionamiento del propio sentido de la existencia. La palabra duelo viene del latín dolere, y dolere, este dolerse, que la palabra en griego es trauma, justamente, eh, el dolor y una pérdida de un vínculo puede traernos los dolores y los duelos más profundos que pueden realmente generar una crisis interior, que pueden producirnos enfermedades, y que no se trata tanto de acá de soluciones instantáneas, mágicas, de alguna manera impositivas. Usted tiene que superarlo. Bueno, ¿por qué tengo que superarlo si me duele mucho? Más bien, procurarnos herramientas para quitar un aferramiento destructivo y poder transformar ese dolere, ese duelo, en algo que se pueda acomodar en el corazón y se transforme desde una perspectiva mucho más amorosa, mucho más constructiva. A mí me parece que la psicología en general y en particular la psicología budista
tiene muchas herramientas de amor bondadoso, de compasión, de empatía, de gratitud, de un enfoque positivo, desde donde, más allá de creencias religiosas, lo cual es completamente respetable, aquí nos enfocamos en la cognición, en cómo funciona la mente, querida Concha, y sanarnos. Básicamente, el objetivo en este contexto sería sanar nuestra historia, sanar nuestra pérdida. ¿Para qué? Para acomodarlo y traer significado a nuestro existir. Pues sí, toda esa parte, yo creo fervientemente en las herramientas, creo en el aprendizaje y creo en escuchar a los maestros y por eso estás aquí de invitado y te agradezco mucho tu presencia. Creo en los lugares donde se pueden divulgar estas cosas, porque no a todo el mundo les llegan estos conocimientos y gracias al Portal del Adulto Mayor que nos da el espacio. Creo en las personas que están aquí con nosotros, que son muchísimas y que se están, porque estamos buscando respuestas, ¿verdad? O sea, somos muchos los que estamos buscando, si no tal vez respuestas, tal vez consuelo. Y he oído que es mejor recibir consuelo que consejos, porque consejos tal vez muchos saben darlos, pero el consuelo es algo muy particular que muchas personas de veras necesitamos en estos momentos. Entonces, al escucharte en estas pláticas que das de Centro Himalaya en Instagram y que también están en YouTube y que están en Facebook y que están por todos lados, esta labor del Centro Himalaya, este retorno y todo lo que enseñas lunes y miércoles y lo que se replica, este sentido de vida nos da una forma de entender cómo vivir esta parte de las pérdidas, de la vida, de la muerte, del duelo, de los afectos, del acróstico que dijiste, los afectos. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de eso? Primero que nada, que me vino una frase mientras tú comentabas, Concha, enseña lo que sabes, pero practica lo que enseñas. Y creo que si somos lo suficientemente honestos y humanos y sensibles, vamos a también decir que todos estamos en el camino, todos estamos en el proceso. Uno parte de su estado personal de ignorancia, uno está en un proceso afectivo, uno está en un proceso de cambio, uno va transformando sus vínculos en el camino. Y lo que te quiero decir con esto es que a lo largo de estas décadas he tratado de no meramente traer conocimientos academicistas, sino también preguntarme qué voy a hacer con este dolor personal, qué voy a hacer con este estar vivo para que yo pueda conversar con aquello que he estudiado, he meditado, pero finalmente se tiene que mostrar en tu proceso inmanente, en tu proceso de estar vivo, en tu proceso de cambio, todo esto. Así que ciertamente, habiendo aclarado esta parte y esta frase, y te agradezco muchísimo, bueno, insisto, la invitación, me encanta tu trabajo, tu sensibilidad, la gente que te conoce, bueno, habla siempre maravillas de ti, querida Concha. En este acróstico, afecto, son letras que representan mensajes muy potentes que nos pueden también transformar. Así que la primera letra de la palabra afecto, si la escribimos, digamos, de manera vertical y vamos escribiendo las palabras, la A es de amor. Voy a decir todas las palabras y luego, si gustas, vamos discutiendo cada una. La primera es amor, la A. Luego vendría la F de finitud, luego la E de evitar, la C de compasión y, bueno, la T de transformación y finalmente la O de orientación. Entonces, esta es una propuesta que más que es un orden absoluto y rígido de ninguna manera, sino que son los elementos que justamente en estas entregas que tenemos lunes y miércoles, que están en los canales de Centro Himalaya, trato de sintetizar la parte de que cuando tenemos un duelo es porque tenemos afecto, y ese afecto con la palabra amor
es que somos seres, también como dice Hellinger, eh, los órdenes del amor. Nosotros pertenecemos a una vinculación desde la biología, que es a papá y a mamá, a todas las personas de crianza a lo largo de nuestra vida, y que si no es a través de un sentido de pertenencia, un sentido de protección, en este caso a un bebé, pero lo podemos ver en aves, a los polluelos, a los cachorros en diferentes especies. El amor se expresa también a través de proteger esa indefensión en la que nacemos. De tal manera que es protección, es pertenencia y también es la mirada amorosa, querida Concha. Es decir, cuando tú puedes ver como mamá, como papá, esa perfección de la vida, esa sublimación de que hay una continuidad, de que hay un ser que depende de ti y que finalmente no nada más es comida, no nada más es cobijo, sino que en realidad es ese calor y esa vinculación que llamamos un vínculo, que llamamos un campo morfogenético ya desde la biología y la epigenética, es un pertenecer desde donde las células, estas 50 millones de células que tiene nuestro organismo, lo que llaman en inglés trillion, en realidad sienten constantemente la frecuencia de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Desafortunadamente se prueba esto con niños que no se les fue atendidos, que no se les dio amor, que fueron abusados física, verbal, violenta, sexualmente. Inhiben incluso hormonas de crecimiento. Hay trastornos de vínculo, como se les llama. Hay desórdenes también incluso a nivel renal, a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque se siente en este organismo hecho de varios órganos que no hay una pertenencia a la vida. Por lo tanto, justamente como se dice en la poesía, despedirse es morir un poco, y cuando mueren estos afectos, se está muriendo parte de nuestra historia, se está muriendo parte de nuestra pertenencia a la vida, de tomarnos un café con esa persona, verle todos los domingos, haber compartido altas y bajas en la vida, pero es allí donde nos plasmamos en la vida. Por eso el amor es algo que se encuentra en cada una de las 50 millones de células, se dice en castellano billones, ¿verdad? A veces se confunde con los billions en inglés. Y cada una tiene una carga eléctrica de 1.5 Hz, pero toda carga eléctrica tiene una polaridad negativa y positiva. Y cuando nos encontramos en una cohesión amorosa, cuando como seres humanos nos sentimos bien con quien somos, donde logramos aceptar las llamémoslas las leyes de la existencia, entonces entramos al segundo punto, querida Concha, que es la finitud. Tenemos que aceptar que las cosas cambian, tenemos que aceptar que somos vulnerables, tenemos que aceptar que no estamos en control y que tal como dice el vendedor, oiga, ¿y cuánto tiempo dura esto? Bueno, pues hasta que se acaba. Lo mismo las relaciones. Las relaciones duran hasta que se acaba, nuestra vida dura hasta que se acaba. No estamos en control. No porque una vida llegue a los 18 años y se acabe, es una vida que no valió la pena vivir. No porque una relación terminó a los 2, a los 5, a los 20, a los 30 años, a veces fuera de tiempo, no habrá valido la pena. Heidegger decía, somos seres para la muerte. Así que la finitud es algo que tenemos que hacer las paces dentro de nosotros. No sé si quieras que continúe o comentar estos dos puntos, querida. No, es que me encanta, o sea, yo creo que ya quedó clarísima, y la finitud tiene que ver con el tema de la plática, es aliviar el miedo a la muerte. Entender esa finitud, ¿cómo hacemos para entender esa finitud? Porque tú, desde tu punto budista, creo que lo has trabajado muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo nos ayudas a nosotros ahora a entender esa finitud en unos momentos en que la vemos por números y por cifras y por aterradoras cosas todo el tiempo en la pandemia? Ciertamente no es grato, ciertamente no es cómodo, ciertamente hay temor al respecto. Sin embargo, es parte también de, evidentemente, cuidarnos, evidentemente, ser sumamente conscientes de el
altísimo e imprecedente nivel de contagio. Es decir, no estoy obviando, soslayando esto que es tan importante. Sin embargo, es parte de la constante de la existencia. No estamos en control. No estamos tampoco, debemos sentirnos culpables por la muerte de otros. Así sean hijos incluso, sean hermanos. Debemos también de entender que los procesos de vida son procesos, volviendo al primer punto, eminentemente amorosos. A nivel personal, coincido también en la muerte sensible de mi amado padre biológico, pero también la muerte de tantos padres espirituales. Muchos maestros han muerto con los que yo traducía, viajaba por todo Bután, el Himalaya, el Tíbet, aprendiendo de ellos, traduciéndoles, creando un vínculo también de crecimiento donde tú ves también una parte fundamentalmente compasiva y amorosa. De tal manera que esta noción llamada finitud, pero que le llaman los tibetanos mitakpa, no permanencia, impermanencia, si uno quiere usar ese término, uno medita en su eventual muerte, pero no para ser una especie de fatalista, como más bien es, meditas en el hecho de esa inevitabilidad para estar preparado con gratitud, con amor y mucho con satisfacción. Lo que hice, lo pude hacer con amor. Claro. Pues sí, eso es exactamente lo que necesitamos dimensionar ahora y voltear a ver. Entonces, yo no sé si me fui para lo del afecto, porque la verdad me encantó cuando pusiste ese acróstico, y creo que cuando aprendemos así un acróstico es, o sea, de cada letra sacas una frase, una enseñanza, y entonces íbamos en la A de amor, la F de finitud, la vamos con la E porque me parece importantísimo. La E de evitar es la pregunta que es obligada, ¿en dónde pones tu energía? ¿En la pérdida, en el enojo, en la depresión o de pronto también en, como decimos, honrar la vida de la persona o la relación que perdimos, no por su desenlace, no por cómo murió, sino por toda su vida? No es adecuado juzgar a una persona por su muerte, ni definir una relación por su desenlace, sino por todos esos momentos compartidos. ¿Por qué? Porque también eso nos sana, también eso nos hace que esa persona, y ya lo tocaremos en otro de los conceptos de este acróstico, vamos a traer la parte amorosa, la parte compasiva, la parte afectiva, la parte significativa, y hay que evitar, no estoy diciendo negar, no estoy diciendo suprimir, lo único que estoy diciendo es no sobreenfatizar las emociones de dolor más allá de lo que sea necesario, que podemos entrar en tristeza, que podemos entrar en cierta depresión, pero cuando ya la depresión se vuelve tóxica, ya cuando queremos morirnos, ya no queremos comer, entonces es prudente, querida Concha, que busquemos ayuda, que de pronto conversemos, saquemos este nudo atorado, porque ya también cuando nos escuchamos o si estamos solos, que lo escribamos, buscar esas herramientas para que las emociones no duren más de lo necesario. Es lo que se llama en neurociencia el periodo refractario. Es decir, alguien te falta el respeto en la calle, reaccionamos todo el tiempo, pero no reaccionamos más tiempo del que sea natural y necesario. No vamos a estar 15 días molestos, le hubiera hecho, le hubiera contestado, no puedo dormir del enojo. Allí indica que estamos sin la habilidad de soltar. Así que evitar una experiencia prolongada de emociones negativas, de aferramiento. ¿Por qué? Porque eso va a afectar nuestra salud e incluso va a afectar las relaciones que todavía tenemos, incluido con nuestro cuerpo y con nosotros. Así que darle un significado trascendente, amoroso, que es lo que vamos a ver en las siguientes letras. Espérame. Pero entonces estábamos viendo
el tema que dijimos es aliviar el miedo a la muerte y lo estamos metiendo con el despedir a los nuestros y con el entender cómo nos sentimos ahora. La verdad es como una trampa para hablar de todas las cosas al mismo tiempo en una sola plática. Entonces hay que hablar, para los que están entrando ahora, que la A de afecto es el amor, que la F sí, finitud. Tiene que ver con finitud y entender que somos finitos y que esa parte es importantísima, ¿no? Y luego lo de la E a mí me parece apasionante, todas las emociones. Las emociones están, pero entender que si no les damos más tiempo de lo necesario, si no ponemos nuestra atención en todo lo malo, vamos a poder aliviar nuestro miedo a la muerte, vamos a poder aliviar nuestra ansiedad, vamos a poder dar más amor. Entonces, siento que todo se va ligando así. Vamos con la siguiente letra. Claro que sí. Entonces viene la C de compasión. La compasión a veces se malentiende y aquí yo lo traduzco como lo hace la psicóloga Brené Brown al término empatía. Usa mucho el tibetano, la tradición budista, karuna, compasión. No es conmiseración, es empatía. Y significa, como dicen en los deportes, empataron. Significa que pongamos los pies en la tierra junto con todos los humanos y seres sensibles y decir, todos estamos en este proceso. De pronto hay alguien más capaz, más resiliente, más feliz, pero todos nos encontramos en este proceso desde donde debemos de generar esta sensación de empatía, de pertenencia, de que no somos tan distintos a los demás. Esto a veces lo descubrimos en grupos de autoayuda, en grupos de contención, donde escuchas tu historia lamentable en otro y dices, pero ese tiene mi historia y aquel otro habla un poco también de mí, porque no somos tan distintos. Buscamos afecto, buscamos ser validados, de tal manera que la compasión empieza por uno, querida Concha. No es conmiseración, no es como se dice, sobarte las heridas y pobrecito de mí. No, significa estoy sintiendo este dolor porque estoy vivo, pero así se esté hundiendo el barco, yo soy como el poema de William Henley, soy el capitán de mi alma, soy el amo de mi destino. Bueno, lo dije al revés. Amo de mi destino, capitán de mi alma, y esto significa que si todo se derrumba, como dice el título de un libro budista muy bonito, Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron, recuerden que cuando todo se derrumba, sigue el terreno debajo. Y ese terreno es nuestra dignidad. Wow. Ese terreno es nuestro sentido de pertenencia a nosotros. Y esa es la compasión. Eso es de que eso que podamos sentir como un abandono, como un dolor, está el terreno de estar consciente, está el terreno de no abandonarnos, está el terreno de traer, y eso nos va a llevar al siguiente punto, querida Concha, que es la transformación, traer el amor de los muertos en una transformación, que es la siguiente letra de afecto, transformar de lo vivo, de lo inmanente, de lo orgánico, de lo finito, a todos estos muertos, a un mensaje perenne de pertenencia, un mensaje de amor que está más allá del tiempo. En la T de transformar es esta palabra portuguesa saudade, que significa tener la presencia de la ausencia. Ok, ya murió papá, ok, ya murió ese maestro, ok, ya murió esa relación, pero me quedo con lo lindo. Estas voces siguen conversando en mí de una manera de pertenencia a la vida. Y este terreno, cuando todo se derrumba, es lo que en sí nos hace, llamémoslo, trascendentales, donde transformamos, donde ya el volar de una pequeña mariposa nos recuerda a mamá, donde de pronto un aroma, de pronto sientes que están presentes aquellos que ya se fueron, disculpa, y esto es algo que nos conecta a algo más grande que nosotros. Y a mí me parece sumamente importante esta letra T en afecto de transformar. Es muy bonito tu acróstico. O sea, porque creo que nos lo podemos aprender fácilmente en el sentido de que cuando sintamos temor
o cuando nos sintamos desubicados, volvamos a esas letras, afecto, y saquemos eso que nos va a dar paz. Ve con la O y ahora te voy a preguntar más cosas. Claro que sí, la O de orientar. ¿Qué vamos a hacer con este dolor? ¿Qué vamos a hacer con esta vida finita, esta vida que de pronto no ocurre de acuerdo a nuestras expectativas en ocasiones? En donde, como en este programa al que me invitaron en Unicable, que yo no sabía, bueno, si de qué iba a hablar y estaba allí la fiesta, pero muy bonito se dirigió este programa de Monse y Joe, ¿verdad? En fin, en televisión de cable. Donde también hablé de este acróstico y yo de orientar, hablaban preciosas mujeres que estaban en la televisión, que eran muy famosas y de pronto llegaron enfermedades, ya una ya no podía caminar, la otra con una crisis económica, perdiendo hijos, que la vida es así. Pero ¿cómo lo orientamos? Bueno, lo orientamos a partir de hacer las paces contigo mismo. ¿Qué voy a hacer con este dolor? Bueno, pues allí esta mujer, esta señora hacía pasteles, la otra se enfocaba en caminar cuando había perdido la habilidad de caminar, y ya nadie les conocía en la calle cuando eran muy famosas en los 80s. Bueno, de pronto, ¿qué vas a hacer contigo? Porque estás contigo y estás vivo, lo canalizas. ¿Cómo vas a orientar? A veces puede ser hablándole a tus familiares, a veces plasmándolo en un poema, a veces solamente con tener gratitud, ya habla del enorme valor de tu vida. No todos tenemos ni que ser famosos, ni que ser prósperos, ni tiene que haber una moraleja o lección. La moraleja es que tienes que orientarte hacia el amor hacia ti mismo para evocarlo a los demás. Entonces, esa es, digamos, como a grandes rasgos, en este acróstico: afecto, amor, la A, la F, finitud, E, evitar, la T de transformar, la C de compasión, la T de transformar y finalmente la O de orientar. Bueno, yo no sabía que había pasado esto de Unicable, la verdad, pero me parece muy interesante porque creo que los seres humanos necesitamos acrósticos o algunas formas de recordar las cosas cuando nos sentimos mal y cuando nos pueden ayudar. Yo quisiera hablar de la psicología budista. ¿Cuál es la diferencia entre la psicología budista que te ayuda a aliviar el miedo a la muerte? Pudiéramos argumentar que a grandes rasgos toda propuesta budista es sobre trabajar con tu mente. No es una tradición religiosa, vamos a decir, típica, desde donde todo es decidido y hay un destino, lo cual es muy respetable quien lo crea, donde hay en sí mismo un origen que da una moraleja, como más bien, como se dice en el vocablo tibetano, Nangpa Sangye Peiche, es aquel que estudia, aquel que mira al interior para despertar. En otras palabras, uno mira en su interior, pero uno no mira necesariamente solo lo positivo, también uno mira desde su dolor, desde su inmanencia, desde su finitud, desde sus pérdidas, que en esas ruinas o escombros de esa vida cambiante está ese terreno, y ese terreno es algo al que pertenecemos, desde donde podemos encontrar valores trascendentales como el amor bondadoso, como la compasión o la quietud mental. Entonces, de esta primera enseñanza del Buda, basadas en el sufrimiento, que son las 4 verdades nobles, entramos a una propuesta más profunda, que es aquello llamado enseñanza sobre la mente con la intención de despertar. Y esta se basa en mirar a todos los seres y a ti mismo como encontrarse en el mismo terreno, pero es un doble terreno, un terreno donde todos estamos en la finitud, pero al mismo tiempo está el terreno de el despertar. Así que no te puedes colocar simplemente en un soy superior a los demás, soy más inteligente, yo lo resolví mejor que aquel, ojalá que les vaya terrible a los que no creyeron en mí. Como más bien entiendes que todos nos encontramos en un proceso afectivo y a veces muy convulsionado desde que nacimos, pero que eso tiene que ver con factores mentales y que tú tienes que hacer las paces con tus
factores mentales, con lo que te duele, y es con base en la compasión, el amor bondadoso, la empatía, la ecuanimidad, la generosidad, en general la tolerancia al otro, la perseverancia, desde donde puedes ver que tanto tú como los demás nos encontramos en ese terreno desde donde aquello que se llama la trascendencia es el poder despertar desde aquello que nos trasciende. Esto que se llama estar consciente en este momento es lo que nos une a los demás, lo que nos vincula es esa pertenencia a estar conscientes. No tiene ninguna cuestión religiosa allí. Cuando uno despierta a darse cuenta de que hay algo más allá de lo personal que nos unifica. Muchas veces las personas antes de morir lo experimentan. Otras, cuando tienen experiencias cercanas a la muerte, que mueren por unos segundos o minutos, que ven esa luz clara y unos la definen como el amor universal, cósmico. La tradición budista no le da un sentido religioso, como más bien dice, eso es lo que estuvo consciente desde el vientre materno, es lo que estuvo consciente en tus fracasos, en tus logros, ese estar consciente más allá del yo es lo que en realidad te vincula a todos los demás seres. Y como hace estos estudios el doctor Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, del Departamento de Estudios Perceptuales, donde él tiene los protocolos Grayson, justamente, que cuando estas personas en un infarto al corazón, en un ahogamiento, mueren por unos minutos. ¿Y qué es morir? 3 de los grandes marcadores de signos vitales se detienen: actividad cardíaca, actividad respiratoria y actividad cerebral. Entonces, mientras son resucitados por protocolos médicos con desfibriladores, adrenalina, estimulación cardíaca, o bien, como quiera que fuere, movimientos o descargas eléctricas, las personas dicen, estuve más consciente cuando morí que cuando estoy en este cuerpo. Y es muy difícil de definir esto que estoy tratando de comentar, querida Concha. ¿Por qué? Porque cuando cesa el ángulo individualizado, centralizado, mis papás hicieron esto, hicieron aquello, luego mis hermanos, luego tuve esta experiencia, luego lo obtuve, luego lo perdí, y aquí voy ya como un camión, como una cafetera abollada, y ya me voy a morir, y antes era joven, y antes era feliz, y ahora estoy solo, y obviamente si todo lo personalizamos, va a ser un insulto a la muerte. ¿Por qué? Como decía Trungpa Rinpoche, la vida a lo largo de la existencia nos va insultando, nos va dando insultos, hasta que el último insulto llega con la muerte. Pero cuando vemos compasivamente que todos pasamos por un proceso de identificación y de desidentificación, pero que vemos que aquello que nos une es estar conscientes. Algunos llegan a esta experiencia a través de la oración, otros llegan a través de la meditación. Hay personas que incluso a través del trauma y la crisis pueden llegar a este estado de que va más allá de lo personal. Es a lo que la tradición budista, más allá de algo religioso, le llama un estado de no separatividad, un estado de pertenencia que eminentemente es amor. Wow. Qué barbaridad. Es que pones preguntas muy complicadas. No, me encanta, me encanta. Espero que todos estén tan felices como yo. Yo estoy inmensamente feliz. Ay, a ver, tú vas rápido, porque aparte ya tienes como tanto tiempo, tanta experiencia. El otro día ahorita hablaste de los 4 principios básicos. Y no los dijiste. Ah, bueno, de las 4 verdades nobles. Verdades nobles. Muy bien. Gracias por traducir. Es la primera enseñanza que dio el Buda para que nos conectáramos justamente con esta inmanencia de existir. La primera es dukkha, que es sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que podemos llamar duelo, es lo que podemos llamar trauma. Y como sabemos, desde incluso el vientre materno, vamos experimentando ese trauma, esa separación de mamá, esa construcción cognitiva, y a lo largo de la existencia la vida nos va insultando. Así que esta primera verdad es un sufrimiento que tiene 3 fases.
la fase latente, es decir, el desastre o el trauma por ocurrir. Luego está la fase manifiesta, que es cuando ya ocurrió, y entre lo latente y lo manifiesto está el sufrimiento del cambio, que es cuando estamos cómodamente en nuestra casa y empiezan a llegar los huracanes del cambio en nuestra ventana, y cuando apenas lo notamos ya está todo revuelto y se derrumba nuestra existencia. Este sufrimiento, que es la primera noble verdad, con estas tres fases: latente, manifiesto y en medio el del cambio, el de la transitoriedad. Así que es el primero. El segundo, el Buda menciona que es el origen de este trauma. ¿Cuál es el origen de este sufrimiento? Fundamentalmente el aferramiento. Si nosotros disfrutamos las cosas entendiendo que van a cambiar, con la gratitud que cada día es nuevo, que esta relación es mágica, que este latir del corazón es un milagro de vida, que estas células que estén en mitosis, en reproducción, es extraordinario, que salga el sol, que respiremos, que degustemos el sabor de la comida, que miremos y aparezca ese mundo tan hermoso, que estemos en un planeta que gira alrededor del Sol y además sobre su propio eje, que hay cargas electromagnéticas, que hay un proceso físico, histórico, astronómico de la realidad y que estamos siendo parte de este momento, es extraordinario, de tal manera que cuando nos aferramos, no, yo soy permanente, nada va a cambiar, lo que siento es real, es como, digo en una metáfora un poquito ruda, es como aquella persona que no se quiso ir de una zona de huracán, se agarró de un poste y lo único que quedó de él es la mano agarrada al poste. Un poquito fuerte la imagen, pero irreal. Dice el Buda en la segunda noble verdad que el origen del sufrimiento es el aferramiento. La tercera es, hay una posibilidad de liberarse de ese sufrimiento. ¿Y cuál es esa posibilidad? Ya te lleva a la cuarta noble verdad, que es el sendero. El sendero es un sendero óctuple, que rápidamente lo voy a decir. Bueno, no hay prisa. Me mandaron a estudiar mis papás y bueno, pues tengo que desquitar. Bueno. ¿Qué pasó? Rápidamente, 8 puntos. La correcta comprensión de la vida. Segundo, el correcto pensamiento. Tercero, la correcta palabra. Cuarto, la correcta acción. 5, la correcta forma de vida. 6, el correcto esfuerzo. 7, la correcta concentración. 8, la correcta meditación. Entonces, bueno, toma cierto tiempo, pero es fundamental el que nos relacionemos amorosamente con nosotros e incluso poder obviar estos puntos, porque no es necesario que sea como un dictum religioso y si no lo haces entonces sufrirás. Son herramientas, como comenzamos con esta rica conversación, querida Concha. Ay, muchas gracias. Es que creo que todos han venido como torbellino, pero es que yo lo voy a ver 10 veces en el portal de Adulto Mayor que podemos volver a poner. Y a ver, dinos, Eduardo, no quiero terminar, por favor, aguántate tantito, pero ¿dónde? No, yo feliz, yo tengo aquí toda la noche. Yo también. Es que guitarra, podemos cantar. No, es que estamos aprendiendo tanto que de repente dices, a ver, en Centro Himalaya, que te busquen en YouTube, que te busquen en Facebook, que te busquen en Instagram, que busquen los cursos. Sí, estamos, bueno, en el sitio web centrohimalaya.com. También está la página en Facebook, como tú dices, en Instagram. Allí también en el sitio o el canal de Centro Himalaya de Instagram pueden ver estos live, estas transmisiones en vivo, lunes y miércoles a las 8 de la mañana, hora de Ciudad de México. Como sabes, ya en México tenemos 3 usos horarios y bueno, no se diga ya en otros países. También los podcasts de Apple, los de Google, hay gente que le gusta escuchar podcasts mientras está, qué sé yo, caminando, está haciendo algunas labores o lo que fuere. Y luego también en Spotify tenemos cursos que pueden tomar en sus propios horarios. Hay unos talleres que uno ya profundiza más en temas, por ejemplo, cómo sanar heridas emocionales. Acabamos de terminar uno que se llama cómo transformar el miedo. Otro que se llama cómo sanar la codependencia, de tal suerte que pues son herramientas y codependencia es un desorden de déficit de amor propio, no es
el típico modelo es que te enamoras de un adicto al alcohol. No, no, no. La codependencia es un término muy anticuado a algo que es también como una pandemia, que es el desorden de déficit de amor propio, donde no respeta, tú no haces respetar tu espacio, tanto integridad física como moral, como económica, como también relacional. Te faltan al respeto, te invalidan, hacen comentarios, te traicionan y tú siempre quieres reparar. ¿Por qué? Porque no tienes un amor propio y eso, en lugar de mejorar la situación, crea una relación, un círculo no virtuoso. Bueno, son herramientas, querida Concha, y pues yo feliz de que podamos estar en contacto y bueno, el privilegio de estar aquí en el portal del adulto mayor, en verdad, me honra mucho y me encanta hablar contigo en todos tus espacios, en el radio, en los portales, y qué delicia. Oye, pero a ver, déficit, ¿cómo se llama? Desorden de déficit de amor propio, ¿no? Correcto. Ese es algo que de repente se da cuando te vas volviendo cada vez más mayor. Puede darse, pero en realidad no es de que se manifieste cuando estamos entrando en la senectud. En realidad se puede exacerbar. Exacto. Entonces, ya tenemos esto y de hecho es una condición de construcción emocional primaria. Esto es desde el vientre materno y desde pequeños, desde donde comenzamos a sufrir un trastorno de identidad, donde sufrimos, puede ser abandono, puede ser agresión, puede ser un abuso físico, sexual, verbal, y en ese sentido es triste lo que, bueno, estamos comentando, pero de pronto personas abusadas física o sexualmente dicen, es que yo lo provoqué, es que hay algo sucio en mí. Entonces que me maltrate mi cónyuge, pues seguramente es que no soy suficiente, al menos no me deja, ¿verdad? Entonces siempre uno está dispuesto a perdonar porque el mayor temor inconsciente de un DDAP, de una persona con desorden de déficit de amor propio, es el temor al abandono, el temor a perder ese vínculo. Entonces es alguien que fue erosionada de ese espacio de protección, aquello que se llama en inglés boundaries. Si te faltan el respeto, dices, no me faltes al respeto. Oye, te presté dinero, por favor, devuélvelo. No, se va a enojar. Me faltó el respeto, mejor no le reclamo porque si le digo, oye, no me falta el respeto, ya estaba bromeando, todo te lo tomas personal. No, sí es cierto, otra vez el tonto de mí. Entonces, en este contexto, no es algo fácil lo que estamos acá reflexionando, querida Concha. Es otro programa. Es otro programa y sí, te adelanto para nuestro próximo programa que este DDAP se vincula inconscientemente con narcisistas. Y no me refiero a narcisista como un término coloquial de un egoísta, no. Un individuo con un mayor trastorno afectivo, pero es un trastorno destructivo, por lo general manipulador. Entonces, bueno. A ver, espérame, no te me vas a ir. Hay preguntas. Se acabó. Dime, ¿cómo te ha ayudado toda tu formación budista para esta pandemia y qué herramientas les puedes decir así en 4 o en acróstico o en lo que quieras a los que nos están escuchando? Toda tu filosofía, toda tu forma de ser, todo lo que has escuchado de la gente que puede ir contigo a consulta, por cierto, y que aquí compartiremos tus redes, a consultas personales. Yo creo que tienes tiempo, pero bueno, de todas formas, si todavía tienes un espacio. De 3 a 5 de la mañana, claro. Pero dinos, a ver, toda tu filosofía, todo tu castillo interior que tienes, ¿cómo te ha ayudado en este proceso? Me ha ayudado a mirar mis crisis internas y ver las crisis externas y darme cuenta que tengo la posibilidad de gestionarlo, no de estar en control, pero el hacerlo consciente en lugar de una tendencia recurrente que he tenido y como humano es muy común, de huir del dolor. Pero cuando huyes del dolor, cuando huyes de la incertidumbre, es cuando más corres y personificas ese dolor y personificas ese miedo. Entonces,
el poder sentir el miedo, relacionarte con ese miedo que está allí y finalmente conectarte con algo que no sabes definirlo y ni lo tienes que definir ni con términos religiosos, ni mucho menos intelectuales, pero piensas, esta experiencia de incertidumbre, este miedo, esta intimidación, esta inseguridad, es algo que lo estoy observando. Sin embargo, no me va a controlar ese miedo. Voy a respetar el miedo. El miedo está allí. La incertidumbre de manera más exacerbada está allí, pero empiezas a mirar al miedo y en este contexto, cuando no te congelas, cuando no huyes de tus temores, cuando observas y respetas ese miedo, entonces viene una parte creativa muy importante donde dices, ¿qué puedo hacer? No por demostrarle a nadie, sino ¿qué puedo hacer para poder generar algo creativo y constructivo? Entonces, en la experiencia personal, querida Concha, de pronto en la propuesta de una amiga, en una conversación, ¿por qué no enseñar a meditar? ¿Por qué no hacer algunas entregas con algunas herramientas budistas sin pretender, o de la psicología en general? En lugar de pretender verdad absoluta o aprovechar el miedo propio y ajeno para simplemente decir, ¿cómo puedo, respetando ese temor, generar herramientas para acoplarnos a nosotros, para conectarnos en lugar de desconectarnos? Y es allí cuando el miedo, parafraseando a Trungpa Rinpoche, deja de ser la condición dominante que te va a vencer. Entonces, respetando ese miedo porque estamos vivos, entonces sonríes al miedo, sueltas el miedo. Lo sueltas porque el miedo te suelta, entonces el miedo ya se vuelve tu discípulo en lugar de ser tu amo, en lugar de ser tu dictador. Como me decían recientemente, no puedo dormir, aprieto la mandíbula, empiezan ese bombardeo y esos pensamientos de se va a acabar todo, y si se muere, y si pasa, y entonces lo que tienes que hacer en este contexto es, como se dice muy tradicionalmente, respira, ve ese miedo y esos escenarios, redúcelos de manera visual o emocional a su mínima expresión y dices, no me va a controlar, no ha pasado, no estoy en control, sin embargo, yo voy a ser más fuerte y empiezo con pensamientos de gratitud, con pensamientos de amplitud, con pensamientos de creatividad. Entonces, dejas de alimentar esos germinados, esas semillas de miedo, de terror, les estás lanzando agua todo el día y toda la noche y los germinados se van a volver plantas, se van a volver árboles, van a dar frutos de más y más terror. Entonces, respétalos, están allí. Eres inteligente, claro que lo eres, pero no lleves tu awareness, no lleves tu energía consciente a regar como una plantita todo el tiempo ese miedo. Manténlos como semillas. Cultiva la gratitud, cultiva tu inteligencia, pero una inteligencia amorosa, constructiva. ¿Cómo me puedo prevenir? Sí pueden ocurrir escenarios terroríficos, pero también ahorita estoy vivo, ahorita el sol está brillando, ahora mismo estoy respirando, estoy tomando agua, me estoy comunicando con mis seres queridos vía remota, telefónica, por redes, como fuere. Y hay que hacer de ese entorno mental que tenemos un entorno positivo. Muchísimas gracias, Eduardo. O sea, la verdad, qué privilegio y qué buena onda que estés aquí con nosotros. Qué bien todo lo que platicamos. Qué rico, gracias. Hoy que sigue entrando a todo lo que ofreces gratis, literal, o sea, generosamente para toda la gente en Instagram y en YouTube, en Facebook,
porque la verdad pueden ir de acá para allá y buscar muchísimas pláticas y creo que son cosas que nos pueden ayudar. Y para alguien que quisiera alguna terapia personal, ¿en qué redes te pueden buscar? O sea, alguien que quisiera... Pueden entrar a centrohimalaya.com. Yo les llamo colaboraciones terapéuticas. Yo tengo una formación de psicología budista. Soy también muy estudioso. Escucho, aprendo, tomo cursos, voy a retiros, etc. Y leo, por supuesto. Y siempre le digo a las personas, una colaboración terapéutica no es dar diagnósticos, es simplemente plasmar herramientas con base en mi conocimiento y experiencia que tú puedes tomar o puedes no tomar. Y no son colaboraciones eternas, son cortas, breves, que se puede tener desde 1, 2 sesiones o incluso se puede tener un trabajo de meses. Pero acá lo importante es que sí, como tú sabes, mi tiempo lo dedico mucho a las personas en las redes. Entonces, desafortunadamente sí son espacios muy acotados y es allí donde también puedo generar recursos junto con diplomados, junto con cursos, para también dar estas propuestas. Yo les llamo sin costo, pero el desafío está allí, que es aplicarlo. Y para mí es un verdadero placer, más allá de lo económico, el que podamos generar estas conversaciones humanas de integración, de sanación, desde un punto de vista muy humanista, muy humano, más allá de el rótulo o el tema budista. No estoy yo vendiendo nada. Una religión es realmente elogiar la inteligencia humana, las capacidades humanas y que realmente, como dice un texto budista llamado el Uttaratantra Shastra, dice, no debemos de vivir como indigentes cuando tenemos una joya muy valiosa en el bolsillo. Pues sí, por supuesto, y el aprendizaje de por vida, y mientras más aprendamos conforme van pasando los años, eso es nuestro mayor tesoro, eso es nuestro acervo y eso es lo que nos saca adelante. Entonces, pues qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y agradezco tu tiempo, porque seguramente ya estás levantado desde como las 4 de la mañana, o por ahí, y esperemos encontrarnos en otra próxima conversación. Encantado, Concha, un abrazo muy grande, muy afectuoso a ti y a tu amado público y en verdad hago muchos deseos de que tu actividad siga beneficiando porque tienes una trayectoria impresionante. Muchas gracias por todo lo que haces y gracias por invitarme. Qué privilegio y qué rica conversación. Gracias a los amigos del portal del adulto mayor. Que estés muy bien y muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Mucho que aprender, mucho que hacer, mucho que entender. Y pues tuvimos una plática muy bonita y yo creo que es una plática profunda y que hay que volver a escuchar. Son muchos, muchos conceptos. Les agradezco su presencia. Gracias al portal del adulto mayor por recibirnos y pues nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande.